Buenas tardes, bienvenidos a los Viernes de Salud de 360 grados. Yo soy Neri Esteves y para mí es un honor, un privilegio que ustedes nos reciban en sus hogares y nos permitan ser parte de la familia. Muchísimas gracias. Noviembre es desde hace 18 años el mes de la promoción de la salud masculina. En el 2003 nace un movimiento llamado November, el cual invita a los hombres a dejarse crecer el bigote, ya que, como ustedes saben, el bigote es el símbolo que identifica al sexo masculino. Su objetivo principal es sensibilizar a la sociedad sobre determinadas enfermedades que afectan la salud de los hombres, como por ejemplo, cáncer de próstata, de testículos o patologías mentales como la depresión, etc. Y además, ellos se impusieron el compromiso de dejar de lado una serie de mitos que acompañaba al hombre y el cuidado de su salud, como por ejemplo, los hombres no lloran, y más cosas que hacían que una masculinidad tóxica hiciera mucho daño a la salud masculina. ¿Por qué? Porque se demostró y se ha demostrado, incluso la OMS ha estado alertando sobre cómo los hombres llegan al médico, no porque ellos van, sino porque los llevan. Y que cuando llegan al médico tienen patologías que están mucho más desarrolladas de lo que es conveniente para el tratamiento y hacen que ese tratamiento sea muchísimo más dificultoso. Hoy, 19 de noviembre precisamente, es el Día Internacional del Hombre, que surge como consecuencia de este trabajo que comenzaron en el 2003 el movimiento November y que se ha extendido a todo el mundo. Con motivo de esto, hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que nos va a hablar y nos va a enseñar a cómo la salud masculina no tiene que ser una cosa que sea vergonzosa para el hombre, que cuidar la salud y vivir con bienestar no es solo cosa de mujeres, sino también de hombres. Tenemos como invitado en los Viernes de Salud de hoy al doctor Wellington Ledesma, urólogo, presidente del Comité Científico encargado de Educación Continuada de la Sociedad Dominicana de Urólogos, el cual tiene su consultorio en el Centro Médico UCE. Y durante todo el programa iremos poniendo una serie de datos para que ustedes puedan accesar a sus servicios. Así que esa es nuestra propuesta de hoy, el cuidado de la salud masculina, con el doctor Wellington Ledesma, urólogo. No se vayan, regresamos. Gracias por esperarnos. Doctor Wellington Ledesma, urólogo, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación a su programa y permitirme dirigirme a sus televidentes. No, es un honor, un privilegio tenerle por aquí, doctor, sobre todo en este mes donde yo sé que usted como encargado de los asuntos de educación continua de la Sociedad Dominicana de Urólogos tiene bastante actividades, así que muchísimas gracias por su tiempo. Y vamos a entrar en materia inmediatamente, doctor. Este movimiento Movember, que yo lo dejé para que usted fuera quien explicara, háblenos un poquito de cómo nace, ahondar un poquito más en esos datos tan someros que yo di en la introducción. Movember es una ONG que inicia en Australia, un grupo de médicos que se sienten indignados porque muchas veces el hombre no busca asistencia en términos de salud a tiempo,
más que todo, y usted lo mencionó muy bien, por la cantidad de mitos que abundan alrededor del machismo y de cómo debe comportarse una figura masculina. Entonces, estas personas preocupadas comienzan a formar esta institución para diseminar la información y fomentar que la gente vaya de manera prematura a chequeos preventivos para eso mismo, prevenir que las enfermedades sean identificadas a destiempo, cuando ya es muy tarde, porque, como usted muy bien mencionó según la OMS, entonces encontramos la enfermedad más avanzada, con menos posibilidad terapéutica, y entonces se gasta más en términos de gobierno. O sea, ganamos todos cuando prevenimos. El asunto este de Movember es de, unieron dos palabras en inglés, most de mustache, correcto, y November de noviembre. Entonces de ahí viene el asunto de que noviembre sea desde el 2003 el mes internacional del hombre, y que justo el 19 de noviembre sea el Día Internacional. Y el mes completo es el mes de promoción de la salud masculina. El mes azul. El mes azul, bueno, lo llaman noviembre, el mes del bigote. Doctor, según la OMS, los hombres son más propensos que las mujeres a desarrollar enfermedades del corazón, cáncer de colon, presión arterial, colesterol alto, obviamente cáncer de próstata, porque las mujeres no lo sufren. Y una de las presunciones que se hace, que el miedo en el hombre es el motivo principal por el cual los hombres se niegan a ir al doctor, que no va, sino que lo llevan. Y que por eso, como hablamos, es más difícil el tratamiento. Según la OMS, en Estados Unidos, por ejemplo, 1 de cada 9 hombres sufre de cáncer de próstata. Más del 60% de hombres son propensos a presión alta, ataque al corazón, insuficiencia renal, desarrollo cerebral. Vamos a aterrizar y aplatanar el tema. En República Dominicana, ¿cuál es la realidad? Sí, la cifra en las instituciones que se lleva, vamos a decir, las estadísticas aquí son similares. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una base de datos tan solidificada como la tienen ellos, pero podemos utilizarla porque es en la misma región. Sin embargo, el cáncer de próstata es una enfermedad que va a aparecer en pacientes a destiempo y es una de las patologías que recibe mayor protagonismo cuando nosotros hablamos de la salud masculina. Sin embargo, y ahí es que las mujeres nos llevan años luz, uno sale de edad pediátrica, y no vuelve al médico, el hombre. La mujer sale de la edad pediátrica e inmediatamente cae en manos de un ginecólogo para hacer chequeos preventivos. ¿Y qué hace esto? Bueno, el hombre tiene una ventana que se pierde y no busca los servicios de salud desde estos 15 años hasta los 40, que últimamente, en la última media década, los hombres ahora ya sí, a veces lo llevan, pero con mayor frecuencia lo estamos teniendo en nuestra consulta. Pero hay una ventana desde los 15 hasta los 40 años que el hombre, si no tiene una patología, pues se pierde. Y esto hace que se puedan desarrollar un sinnúmero de condiciones que van desfavoreciendo lo que es la salud. Tanto así que la salud femenina, en términos de vida media, le lleva 10 años promedio a la del hombre. Es decir, una mujer que vive hasta los 78 años promedio en la República Dominicana, y el hombre tiene una vida media de 70 años, quizás menos. Ese es uno de los datos también que yo me encontré cuando estaba investigando para el programa, que es muchísimo más alto la probabilidad de que los hombres no lleguen a los 70 años que las mujeres. O sea, que se evidencia de una manera clara, contundente y en la morgue de que definitivamente el hombre no cuida su salud como lo cuidan las mujeres. Doctor, antes de ir a lo particular, ¿cuáles son las enfermedades que son propias de los hombres que no son de las mujeres? Sí, vamos a definir lo que es la definición general de urología, y es la especialidad médica que se encarga del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades que afectan
a los riñones, eso lo compartimos con la mujer, y las vías urinarias. Pero de manera particular los genitales externos del hombre, que son el pene, los testículos y la glándula prostática fundamentalmente. La mujer tiene su especialista primario, después de edad pediátrica, en el ginecólogo. Entonces nosotros los hombres tenemos al urólogo, y es por eso que van a la consulta urológica y entonces se da seguimiento por cualquier patología que tengan esto. Pero usted muy bien mencionó que los hombres también, al igual que las mujeres, sufren de insuficiencia renal, pero hay múltiples patologías de tipo cáncer que deben ser monitorizadas y detectadas, o lo que busca la salud cuando triunfa es detectarlas a tiempo, antes de que hayan avanzado. Y hay un cáncer en particular que muchas veces no lo mencionamos, tanto como el cáncer prostático, pero tiene protagonismo porque ocurre en una edad por debajo de los 50 años, 40 años, que es el cáncer de testículo. Las mujeres tienen en octubre el autoexamen mamario para chequear si tiene algún bulto, alguna pelotita, y esto lo que busca es detectar si hay un cáncer de mama de tiempo, y nosotros tenemos el autoexamen escrotal para detectar si hay o no algún bulto, algún tumor a nivel escrotal. Culturalmente y realmente, doctor Ledesma, los hombres incorporan conducta de riesgos a su vida. Eso es una realidad que usted y yo hablábamos fuera de cámara. ¿Qué factores son esos que alteran la salud del hombre propiamente? Sí, bueno, el hombre es mucho más temerario que la mujer. El hombre tiene múltiples trabajos que implica algún riesgo. Es difícil que uno vea una fémina en un andamio. El 99%, por decir una cifra, quizá el 100%, son hombres. Pero además, el hombre tiene múltiples conductas con mayor frecuencia que la mujer, autodestructivas. Por ejemplo, nosotros tenemos mayor cantidad de hombres utilizando sustancias tóxicas como es el cigarrillo, más que las mujeres, pero no solamente eso, sino también ingiriendo sustancias de tipo alcohol y otras sustancias también. Pero además de eso, cuando vemos a alguien corriendo a una velocidad por encima del límite, esto podría generar accidentes. Esa actitud temeraria es muchísimo más frecuente también encontrarla en los hombres. Es decir, es muy acertada el comentario que acabamos de hacer, que usted acaba de hacer. Generalmente, como usted decía, la mujer pasa, la niña va al pediatra y del pediatra va al ginecólogo, lo que garantiza que va a tener un chequeo permanente y un cuidado de su salud. Eso ya el doctor con su experiencia nos ha dicho que no es lo corriente en el hombre. Lo ideal es a qué edad deben de iniciarse los chequeos prostáticos, ya que, si bien es cierto, el doctor nos informaba fuera de cámara que el mayor causa el cáncer con mayor frecuencia en el hombre es en la próstata, el prostático. Entonces, ¿a qué edad es lo recomendable que vaya el hombre al urólogo? Si es un chequeo preventivo, casi siempre los trastornos prostáticos van a comenzar a aparecer después de la cuarta década de la vida. Sin embargo, hay un sinnúmero de condiciones que nosotros pudiéramos encontrar en pacientes antes de esa edad y que no están ligados a la próstata. Y nosotros podemos abundar ahorita porque hay varias preguntas ahí y vamos a estar contestando de la patología prostática, pero quiero darle algo de importancia de protagonismo en una edad más temprana a patologías como el varicocele, que es una condición que se asocia directamente a la fertilidad y hace que de manera prematura el paciente no espere a los 40 años y muchas veces, si lo identifica, tenga que buscar ayuda y asistencia con nosotros, profesionales, en nuestra consulta. Y esto muchas veces uno dice, bueno, si hay problemas de fertilidad, la sociedad se encargaba de atribuir este problema a la mujer, pero se ha demostrado que en el 40% de los casos no es, vamos a decir, un trastorno en el aparato reproductor femenino, sino que podría ser una mezcla de ambos. Antes de continuar, nosotros tenemos un montón de preguntas que nos han hecho los amigos
por televidentes por el WhatsApp, pero también dentro de un momentito vamos a poner, por favor, vamos a pedirle al señor director que nos ponga los teléfonos en pantalla para que las personas que deseen llamar y hacerle preguntas directamente al doctor Wellington Ledesma, urólogo, puedan hacerlo. O sea que, señor director, por favor, si puede ir poniendo los teléfonos. En lo que van poniendo los teléfonos, y me gustaría abundar un poquitito más en la pregunta que me acaba de hacer, y cuáles son las patologías que con mayor frecuencia nosotros vamos a tener en nuestra consulta. Cálculos renales, eso hay que mencionarlo, y así como los trastornos prostáticos y las infecciones del tracto urinario, que no son tan frecuentes en los hombres, sí en las mujeres. Ya, doctor, supóngase que algún amigo televidente está ahora cuestionándose cuáles serían los síntomas que yo pudiera tener, que me alerte de que pudiese tener algún problema de cáncer de próstata o de otros órganos del cuerpo masculino. ¿Cuáles serían esos síntomas que usted le diría al amigo televidente, debes de buscar ayuda profesional? Sí, bueno, de manera jovial y jocosa, muchas veces los muchachos cuando están ingiriendo bebidas alcohólicas y están en ese rango de edad, de los 35 40 años, hacen broma. Y esto es con una razón, porque la mayoría de las veces la glándula prostática al crecer, como abraza el conducto urinario, el que saca la uretra, que saca la vejiga, la orina desde la vejiga hacia afuera, está abrazando la glándula prostática al inicio de este conducto. Y después de los 40 años, ella muchas veces comienza a crecer. Y al crecer muchas veces lo comprime. Y al comprimirlo, un chorro fuerte se vuelve lento y una orina que se vaciaba totalmente ahora se está almacenando, se está posando, generando algunas infecciones y la sintomatología que genera muchísima burla a veces y otras veces incomodidad en el paciente. Estas sintomatologías son frecuencia urinaria, despertarse en la noche con el deseo de orinar en muchas ocasiones. Como no vacía completamente, pues entonces se llena más rápido la vejiga y tiene que ir con muchísima más frecuencia, además de un chorro lento, ya no orina ya, se orina en los zapatos y al final de orinar puede ser que se le salgan gotitas, generando esto un disconfort, porque eventualmente esto genera un mal olor que el paciente le intranquiliza mucho y le daña mucho la calidad de vida. Después de esta pregunta le vamos a pedir a nuestro director que tenga listo la primera de las preguntas que están contenidas en unas imágenes que el doctor Wellington Ledesma gentilmente nos proporcionó. Doctor, la incontinencia urinaria que usted mencionó es una de las preguntas más repetitivas que hemos recibido y una que está, digamos que es como el 40%. Tiene dos preguntas en una. Dice, ¿cuál es es más común en hombres que en mujeres? ¿Y hay una edad más o menos definida en que suele manifestarse en uno y en otros? Sí, bueno, es mucho más frecuente en las mujeres. La respuesta es que el 15% de las mujeres que están por encima de los 55 60 años, de manera inadvertida o muy importante, van a presentar algún grado de incontinencia urinaria. Esto no es así en los hombres. En los hombres que tienen un mecanismo de continencia mucho más complejo, comandado por la glándula prostática y el esfínter externo, muchas veces no va a tener un problema, pero si tiene un problema de vaciado insuficiente y la vejiga se llena y no puede vaciarla porque comprime mucho, entonces puede estar con una pérdida continua de orina, pero esto es una incontinencia paradójica, porque en verdad es retención y como ya la orina no tiene para dónde almacenarse, sale hacia afuera de manera, vamos a decir, muy frecuente y esto el paciente lo puede interpretar como incontinencia, pero es retención, actualmente, o sea, lo contrario a una incontinencia. Doctor Ledesma, cada día es más, la ciencia se multiplica y dicen, según datos confiables, que cada 5 años el conocimiento evoluciona y se duplica y se duplica. Hay un tipo de cirugía que ya es muy común
y muy recomendada, y es la cirugía laparoscópica. Señor director, por favor, si puede ponernos el exacto. Mire, aquí tenemos en pantalla la cirugía laparoscópica. Nos gustaría que usted nos hablara brevemente sobre ella y cómo usted la recomienda, para qué tipo de cirugía. Sí, la cirugía laparoscópica ha venido a revolucionar lo que es la recuperación del paciente. Es una cirugía por la cual se introduce una cámara y se hacen unos orificios muy pequeños para trabajar quirúrgicamente en cualquier área del cuerpo, principalmente en el abdomen. Y por ahí uno puede, antes tenía que hacer una incisión de 10, 15 centímetros muchas veces, dependiendo qué tan importante sea el órgano que se iba a trabajar. Y hoy, por algunos orificios, se puede generar, introducir un aire que te abre una cavidad y te permite maniobrar. A los médicos que tienen ese entrenamiento, hay muchos urólogos en este país que tienen ese tipo de entrenamiento, y resolver ese problema. ¿Qué hace esto? Que la recuperación, en vez de ser 3 meses y que el paciente dure una semana ingresado, se vaya al otro día de alta y ya en una semana puede integrarse a sus labores. Vamos a pedirle a nuestro señor director que ponga los teléfonos en los que nuestros amigos televidentes se pueden comunicar y nos hacen saber cuando tengan ya preguntas para ponerlas al aire. Señor director, usted nos hace saber cuando tengan preguntas ya para el doctor Wellington Ledesma. Sí, ¿tenemos pregunta ya? Adelante, su pregunta, por favor. Bueno, no, parece que se cayó la pregunta, nos hacen saber. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo que ponen en peligro la salud masculina? Bueno, todo lo que tenga que ver con hábitos tóxicos siempre va a ser un problema. Nosotros, de manera urológica, podríamos decir que cumplir años, la edad es un factor de riesgo importante, y es por eso que tenemos que prevenir. Pero también no ir de manera preventiva a chequearse cuando uno está en ese rango de edad es otro de los factores que nosotros queremos en este tipo de oportunidad esclarecer y fomentar. Vamos a poner, David, el segundo de los posts que tenemos, porque precisamente la pregunta siguiente es: ¿en qué consiste la reconstrucción uretral, doctor? Sí, la urología es una de las especialidades más versátiles que hay, que ha avanzado más en las últimas décadas. Nosotros hoy por hoy tenemos múltiples de procedimientos endoscópicos. Es decir, antes, con anterioridad, uno tenía que hacer una cirugía abierta para sacar un cálculo de la vía urinaria. Sin embargo, hoy por hoy nosotros podemos, a través de la uretra, introducir aparatos por los cuales pudiéramos sacar piedras, incluso operar la glándula prostática y sacarla por los orificios naturales. Pero esto incide en que haya una mayor posibilidad de lastimar este conducto y desarrollar posteriormente lo que se conoce como una lesión de uretra, que al cicatrizar se convierte en una uretra estrecha. Este conducto estrecho es como si fuera una imposibilidad para orinar, tanto como lo hace la glándula prostática también. Y este conducto, dependiendo la longitud, pueden hacérsele múltiples posibilidades quirúrgicas, y es nuestra especialidad. Yo soy cirujano urólogo reconstructivo y trabajo mucho lo que es fundamentalmente la reconstrucción de uretra. A propósito de eso, y nuestro próximo post, por favor, es precisamente qué es la uretritis y si quizás algunos de esos procedimientos podrían incidir en que el paciente desarrolle uretritis, doctor. Claro, por definición, todo lo que es itis es una inflamación. Si es en el hígado, hepatitis. Si es en la uretra, la inflamación es una uretritis. Y esta condición muchas veces favorece con el tiempo a una obstrucción, y es casi siempre responsable una infección de transmisión sexual. Vamos a tomar llamadas del público. 360 grados a su orden en su viernes de salud. ¿Su pregunta? Vamos a tomar llamadas del público. 360 grados a su orden en su viernes de salud. ¿Su pregunta? ¿Aló? Sí, su pregunta, por favor. ¿Aló? Su pregunta, por favor. Parece que estamos teniendo problemas técnicos con las llamadas telefónicas, señor director, por favor. Entre tanto, doctor, usted hablaba ahorita de algo que es muy normal. Usted hablaba de
conmigo sobre el autoexamen de los senos que la mujer se hace. Hablábamos fuera de cámara que eso es normal y en octubre eso es campañas y campañas. Claro. También, y pasamos al próximo post mientras se corrigen los problemas técnicos para las llamadas, el autoexamen testicular. ¿En qué consiste y cómo se hace? Sí, nosotros tenemos debajo del pene las bolsas escrotales que contienen los testículos y el mismo paciente que tiene que conocer sus genitales debe periódicamente, con cierta regularidad, palpársela para conocer a ver si tiene algún quistecito, alguna calcificación o alguna masa que no tenía hace un tiempo. Esto levanta la sospecha de que pudiera haber un problema y obviamente debería buscar ayuda con un profesional. Doctor, ya tenemos, vamos a ver si ya se resolvieron los problemas técnicos. ¿Su viernes de salud a la orden, su pregunta? Sí, estoy esperando que me contesten. Hace rato. Sí, por favor, si me dice su pregunta, señora, a la orden. ¿Cómo? Su pregunta al doctor Ledesma. La pregunta del doctor, al doctor. Sí, por favor. Sí, yo le voy a preguntar por un quistecito que tiene un viejo mío en la próstata. Perdón, no le entendí, señora. ¿Eh? No le entendí. ¿Puedes repetir su pregunta? Su pregunta, por favor. Bueno, parece que estamos teniendo problemas técnicos con el asunto de las llamadas. Lamentablemente no vamos a poder tomarla. Vamos a ir a la pausa, pero vamos a dejar en el aire la siguiente pregunta para el doctor Ledesma. Doctor, siempre que se habla de los cánceres masculinos, solamente se habla del cáncer de próstata. Pero ¿la próstata solamente es susceptible a tener cáncer o hay algunas otras enfermedades que pueden afectar el aparato reproductor masculino? No se vayan, regresamos después de la pausa. Gracias por esperarnos amablemente y con paciencia. En el día de hoy estamos conversando sobre el cuidado de la salud masculina con el doctor Wellington Ledesma, urólogo, el cual tiene su consultorio en el Centro Médico UCE y su teléfono es 809-475-6102. 809-475-6102. Durante todo el programa vamos a ir estando poniendo este teléfono y sus redes sociales para que ustedes puedan acceder, los que lo deseen, a los servicios del doctor Ledesma. Doctor, cuando fuimos a la pausa, dejamos en el aire una pregunta y era sobre las enfermedades de la próstata, porque generalmente cuando se habla de hiperplasia prostática, todo el mundo piensa en que es una sentencia de un cáncer seguro. ¿Es esto así? No, para nada. Nosotros tenemos un órgano, que es la glándula prostática, que puede tener varias enfermedades. Incluso esas enfermedades pudieran coexistir. Hablábamos de la uretritis, todo lo que termina en itis es inflamación. Entonces, si tenemos una inflamación en la próstata, sería una prostatitis. Y esta inflamación puede generar muchísima incomodidad, sintomatología y disconfort, y muy similares a lo que son la hiperplasia prostática benigna, que fue la patología que hace un segmento estábamos describiendo, porque son las dos patologías que pudieran presentar sintomatología, no así el cáncer de próstata, y es por eso que hay que chequear de manera preventiva, porque cuando el cáncer de próstata tiene alguna sintomatología de vaciado, dolor, molestia, típicamente es porque está avanzado. Queremos darle las gracias al doctor Héctor Armando Balcácer Esteves en mi nombre y en nombre del doctor Ledesma, claro. Porque mire, doctor, Héctor Armando acaba de mandarnos una fotito de lo más bonita. Gracias, Héctor Armando. Gracias. La verdad que te echamos de menos, te extrañamos. Saludos a Serena, por favor. Doctor, una de los temas que más pregunta ha generado es el asunto de la
de las enfermedades masculinas que tienen que ver con el asunto de la parte sexual. Correcto. Dice el primer de las preguntas que tenemos de WhatsApp, ¿cómo puede un hombre detectar si tiene problemas de próstatas que le estén creando problemas de lo que tiene que ser su desempeño sexual? Y es una pregunta fenomenal, porque se nos pasó a decir, y hemos estado hablando durante todo el programa de lo que es la glándula prostática, pero no hemos dicho cuál es su funcionalidad. Y la glándula prostática es una glándula que está encargada de secreción externa porque bota un fluido y está encargada de aportar lo que sería el 30-40% del líquido seminal. Este es el líquido que nutre y sirve para mantener la salud de los espermatozoides cuando uno busca fertilizar. Esto quiere decir que si la glándula prostática está inflamada, claro que podría tener un impacto directamente proporcional, de acuerdo a la gravedad, en lo que es el desempeño sexual. Otras veces no hay problema prostático porque hay que discernir si tenemos un problema psicosomático que puede ocurrir muchas veces en lo que es el desempeño sexual o si está asociado a un problema orgánico y muchas veces hay que descartar que sea de tipo prostático. Dice otra de nuestras preguntas de los amigos televidentes que si ¿cuáles son las consecuencias de tomar potencializadores sexuales a temprana edad? La llamada pildorita azul, ¿cuáles son los riesgos y consecuencias de su uso, doctor? Sí, bueno, utilizar sustancias que nuestro organismo no necesita, estamos poniendo un medicamento que pudiera tener algún beneficio, pero también son tóxicos porque son sustancias sintéticas que el organismo tiene que asimilarlas y tiene que excretarlas y esto va a forzar a algunos órganos y si abusamos de ellas, pues entonces vamos a forzarlos un poquito más. A destiempo, uno no puede estar utilizando de manera indiscriminada si no es recomendable este tipo de sustancias, pero se ha popularizado con muchísima frecuencia y en muchísimo rango de edades. Pero últimamente es muy común ver jóvenes que están acudiendo a esto. Y eso tiene un impacto incluso psicológico. Hay muchos de ellos que piensan que para poder tener una buena proficiencia sexual necesariamente tienen que auxiliarse de este tipo de medicamentos. Y típicamente no es así. Una pregunta, doctor, que yo cuando estaba preparando el guión del programa no quiero que se nos quede, y es porque se oye hablar mucho de los esteroides, sobre todo con los problemas de los peloteros, los deportistas y ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las consecuencias en la fertilidad masculina del uso de esteroides, si es que los tiene? Sí, definitivamente. Y eso lo vemos también en los pacientes que usan y abusan este tipo de sustancias. ¿Qué quiere alguien que está levantando pesas? Pues tener el mejor resultado en el menor tiempo. Y muchas veces se auxilian de sustancias que van a terminar teniendo un impacto negativo, como ya previamente habíamos dicho. ¿Qué son los esteroides? Son sustancias que están sintetizadas en un laboratorio y uno se la administra al cuerpo. Es diferente al sistema endocrinológico de uno, que cuando uno necesita una sustancia, él la produce, pero esta sustancia que le estamos regalando a nuestro organismo pone vago el sistema endocrino y hace que esa sustancia que él sintetiza de manera normal ya no la necesita porque se la estamos suministrando y deja de funcionar. Y es tanto así que hemos recibido múltiples pacientes que levantan pesas, por un tiempo utilizaron testosterona, esteroides, vienen a nuestro consultorio con un hipogonadismo. Esto es niveles deficitarios por debajo de lo que deberían ser de testosterona. Y es un problema porque cuando los testículos se ponen vagos porque le diste una sustancia, ahora ellos pierden la capacidad de producirla. Y es un dolor de cabeza muchas veces para nosotros. Y doctor, ¿hay una forma responsable, sana, que no le haga daño a la salud masculina del uso de los potencializadores sexuales? O sea, ¿cómo usted les recomendaría a un hombre que necesite algún tipo de ayuda en cuanto a su sexualidad? ¿Cómo debería de usarlo? ¿Qué tan a menudo? ¿Qué dosis? ¿En cuándo está contraindicada? Porque todos hemos tenido referencias alguna vez de personas que han tenido problemas que incluso han muerto por el uso indiscriminado de la Viagra. Sí, claro. Esta sustancia podría incluso prolongarte una erección
y esa erección prolongada secuestra unos niveles de sangre que impide el flujo, y esto es conocido como un priapismo, y hemos tenido que operar muchísimos pacientes por este tipo de abuso de sustancias. Pero hay utilidad. Es importante recordar que después de los 40 años, la cuarta década de la vida, ya uno no, aunque sigue siendo joven, es la nueva juventud, pero ya no tiene la misma potencia ni el mismo brío, digamos, de una manera más coloquial, que se tenía anteriormente. Y el 40%, el 50% de los pacientes en este rango de edad va a comenzar a experimentar un detrimento en su proficiencia sexual, por lo que muchas veces está indicado comenzar a utilizar subdosis de este tipo de medicamentos, pero obviamente monitorizado y indicado por un profesional, no de manera indiscriminada. Ok, lo importante en esto es que las personas... a veces uno de los mayores problemas que existen, doctor, en la medicina es la automedicación. Correcto. O sea, que cualquier situación como esta debe de ser supervisada por un profesional. Por ejemplo, una persona que sufra depresión alta. Sí, cuando un paciente sufre de niveles de tensión arterial elevado, muchas veces va al cardiólogo y se le pone un medicamento, y estos medicamentos muchas veces se asocian a lo que es una disminución del líbido y a una disminución de la potencia sexual. Entonces pueden presentar secundario a este medicamento disfunción eréctil. Cuando nosotros identificamos eso, simplemente no ponemos un medicamento, sino que en comunicación con su cardiólogo solicitamos el permiso de utilizar alguna sustancia y ver si ellos entienden que se puede utilizar algún otro tipo de sustancia que no tenga un impacto tal sobre la salud sexual del caballero, porque muchas personas eso es una parte, un eje central de su vida. Además de las razones emocionales, psicológicas que pudiera estar sufriendo una persona, ¿cuáles son las razones urológicas más comunes para provocar disfunción eréctil, y cuál sería, doctor, su recomendación para esas personas? Sí, bueno, muchas veces comienzan a presentar disfunción eréctil porque está asociado o a hábitos tóxicos o sedentarismo. Una de las formas que nosotros tenemos para promover, si hay un paciente que tiene hipogonadismo, niveles de testosterona disminuidos, es lo que estamos diciendo o traduciendo, pues entonces que haga ejercicio. Cuando nosotros ejercitamos las piernas, que es uno de los grupos musculares más fuertes y más grandes que tenemos en nuestro organismo, el organismo entiende, pero yo necesito más masa muscular en ese grupo muscular, entonces comienza a producir testosterona, que es una de las hormonas que necesitamos para la síntesis de más músculo. Y es una forma indirecta de pedirle a nuestro organismo que produzca más testosterona. Por ende, el paciente va a tener mejor líbido, mejor potencia sexual y mejor forma física. Y es lo mejor. Otras veces tenemos que ayudar al paciente con algún otro tipo de sustancia, pero casi nunca damos testosterona, a no ser necesario. Casi siempre damos algunos medicamentos que pudieran hacer que el mismo organismo de una manera indirecta produzca más testosterona, pero lo mejor es la actividad física y evitar ese sedentarismo, que tiene que ver con muchísimas otras patologías también. Doctor, ¿qué es una torsión testicular? Y conjuntamente con esa pregunta y como complemento, ¿puede el pene sufrir fracturas? O sea, ¿puede fracturarse el pene como si fuese otro cualquier órgano? Vamos a dividirla las dos. Las dos, vamos exacto. porque ambas, nosotros no tenemos muchas urgencias urológicas. Y esas son dos urgencias urológicas. Cuando nosotros tenemos una torsión testicular, fíjense que los testículos, si hace frío, están en la bolsa escrotal, si hace frío, se pegan al cuerpo. Si hace calor, se alejan del cuerpo. Esto es porque para tener una buena fertilidad necesita tener un grado por debajo de la temperatura corporal, es decir, 36, 35 grados. Pero cuando este movimiento ocurre, el testículo, si le falta uno de los ligamentos, pudiera torsionarse, interrumpiendo lo que es la viabilidad de la sangre. Si no llega sangre, entonces se va a morir el testículo, y es por esto que es una emergencia. Cuando un paciente viene con un dolor testicular o escrotal, nosotros identificamos si él está cortado, y si tenemos la sospecha de que es una torsión testicular, va a quirófano. Sin importar que lo sea o no, si pasan 2 o 3 horas tenemos que operar, porque si es una torsión y no lo diagnosticamos a tiempo y pasaron 4 horas, entonces comienza a perder vitalidad el testículo de una manera irreversible. Antes de pasar a que si puede el pene sufrir fracturas, esta torsión testicular, ¿qué puede provocarla?
Puede provocarla, casi siempre es porque el paciente tiene un déficit de ligamentos, nosotros llamamos gubernáculo, y eso hace que el testículo sea más móvil de lo normal. Si es más móvil de lo normal y el paciente está o masturbándose o teniendo un encuentro sexual o haciendo algún ejercicio brusco, él se puede torsionar, y al torsionarse pues provoca lo que ya mencionamos hace unos segundos. La siguiente pregunta, la segunda que le hicimos y que está en el aire, ¿puede el pene fracturarse? ¿Puede sufrir una fractura, como romperse, como si fuese un hueso? Lo conocido como fractura, no, pero sí se puede ocurrir por la tensión, y esto es durante una erección, de las paredes que cubren el pene, y hay un afinamiento de esta en una erección fuerte, y esto hace que con un trauma pueda haber una disrupción, una heridita, y por ahí comienza a haber una extravasación, y es un término gráfico de lo que sería, pero fractura como tal, porque el pene no tiene hueso, no es, sino una disrupción de una de sus capas, que es conocida como la capa albulgínea, que obviamente son dos capas y en una erección se afina un poco, y con un trauma que ocurre típicamente cuando hay una erección y una excitación sexual y el acto, entonces al entrar y sacar bruscamente se dobla y ahí puede ocurrir la conocida fractura. ¿Y cuál sería entonces el tratamiento, los pasos a seguir? Porque que se doble el pene como que luce, que asustaría a cualquiera. ¿Cómo se maneja eso? Si ocurre el trauma y hay un chasquido y el paciente, yo escuché un ruido y a partir de ahí se me infló. Y hay pacientes que incluso esto ocurre de una manera tan minúscula que pueden continuar con su relación, otros no. El pene pierde tanta sangre y se llena alrededor de las capas que lo cubre y se dematiza, se hincha tanto que se conoce como el signo de la berenjena, porque parece una berenjena, el pene se infla y se pone morado totalmente. Esta extravasación nos hace pensar que hay un sangrado activo que debe ser explorado en cirugía. Y me imagino entonces, doctor, que la recomendación suya es llamar al urólogo e ir inmediatamente. Inmediatamente, él va a la emergencia, el médico que está ahí sabe que es un problema urológico y nos llama, sea a la hora que sea, porque típicamente ocurre en las noches, entonces uno tiene que ir y resolver el problema. ¿Cuáles consecuencias podría tener posteriormente este tipo de fractura, entre comillas? Sí, la herida o solución de continuidad es muy importante y amerita muchos puntos de sutura, pues esto podría generar una fibrosis que en esa parte de manera particular habría una pequeña curvatura del pene, pero esto casi nunca ocurre de esa manera porque uno intenta utilizar materiales que no son hiperreactivos para que este tipo de cosas no ocurra, pero no es imposible tampoco que ocurra, es algo que puede ocurrir como una complicación que posteriormente sería manejada. Doctor Ledesma, cada vez la ciencia, la tecnología, el conocimiento se multiplica y se hace más necesaria la especialización. Eso lo vemos, ese es el pan nuestro de cada día. Así es. ¿Qué es la andrología y cuál es la diferencia con la urología en términos generales? Cuando uno hace su entrenamiento de urología, típicamente hace 1 o 2 años de cirugía general y posteriormente 3 años de especialización urológica, y ya cuando uno se recibe de urólogo, pues puede optar por superespecializaciones. Una de ellas es, por decirlo de alguna manera, es una endocrinología, particularmente de la urología, que es la andrología. Eso tiene que ver con los trastornos de disfunción eréctil y los manejos de esta, que van desde medicamentos hasta procedimientos quirúrgicos y colocación de prótesis, pero también enfermedades de curvatura del pene, como la enfermedad de Peyronie, que ocurre por algunas placas que no permiten que el pene se pare de manera erecta, longitudinal, vamos a decir, o vertical, sino con algún cierto tipo de curvatura que impediría el acto sexual, y muchísimas condiciones que tienen que ver con la fertilidad también, súper especializada. Directamente sería la andrología que maneja esto mejor que un urólogo general. Según su conocimiento en el sector, ¿ese servicio está disponible en nuestro país? O sea, ¿es fácil acceder a un claro, los centros andrólogo? Urólogo, andrólogo, claro. Hay varios centros que tienen un andrólogo por lo menos. Aquí en Santo Domingo tenemos creo que 2 o 3 y en Santiago también hay 2 o 3. Y los centros de especialización se auxilian de un andrólogo casi siempre. Ya. Doctor, por WhatsApp nos mandan
un montón de preguntas y yo estoy tratando de tomar las que sean más repetitivas. Dice, mi esposa y yo no estamos de acuerdo en cuanto a circuncidar a nuestros hijos. ¿Cuáles son los riesgos y los beneficios de hacerlo? Sí, muchas veces la circuncisión ocurre por tradición religiosa, otras veces por estética, pero la indicación real que tenemos nosotros y la recomendación que damos como médicos es cuando haya algún trastorno que impide retraerlo y tener una buena higiene. Esto nos dice que tenemos que hacer la circuncisión porque ¿cómo vamos a limpiar ese pene? Muchas veces se adosa tanto que genera una imposibilidad incluso para la micción. Cuando identificamos esto recomendamos la circuncisión. Pero si hacen ejercicio, si el pene se retrae y puede haber una buena higiene, pues entonces no hay una indicación sí o sí de circuncisión y podría esperar el paciente quizás a que pueda ser consciente y tomar esa decisión por sí mismo. Otra pregunta a través de WhatsApp. Doctor Ledesma, padezco infecciones urinarias a repetición. Soy un hombre de 36 años. Me han recetado antibióticos y al poco tiempo tengo lo mismo. ¿Qué usted me recomienda? ¿El siguiente paso es ir a un infectólogo, no al urólogo? Sí, bueno, si se descartó que hay algún trastorno urológico, entonces podría auxiliarse de un infectólogo. Sin embargo, en un paciente en ese rango de edad, uno quiere ver si hay algún trastorno de almacenamiento o vaciamiento de la vejiga que pudiera de alguna manera también impactar en los riñones, o si hay alguna anomalía, que es lo que pasa desapercibido muchas veces. La última pregunta, porque ya se nos acabó casi el tiempo. Dice, fui operado de cáncer de próstata a los 48 años, con resultados oncológicos. Desde entonces tengo una incontinencia urinaria que no cede y aún tomando Torviaz. ¿Qué hago, por favor? Ya que esto, doctor, es desesperante. Lo primero que tiene que saber ese paciente es que le salvaron la vida. Cuando el cáncer de próstata es detectado en ese rango de edad, nosotros tenemos que operar. Tenemos que erradicar el cáncer del organismo y esto haciendo una prostatectomía. La glándula prostática, como ya mencionamos anteriormente, tiene que ver directamente con el mecanismo de continencia. Nosotros, más que preservar que no salga la orina, lo que queremos es que no quede cáncer y salvarle la vida a ese paciente, pues cuando ocurre por debajo de los 50 años es muy agresivo. La edad media en la que ocurre el cáncer de próstata son los 65 años, pero si ocurrió a los 50 va a acabar rápido con la vida de ese paciente si no se resuelve. Y entonces eso es una complicación de la que está descrita del proceso quirúrgico que se puede manejar vía un urólogo especializado. En 30 segundos sus recomendaciones, ya que para nosotros, doctor, la medicina preventiva es la mejor medicina. Claro, en estos 30 segundos vamos a aprovechar para decir, si usted está en un rango de edad en el cual piensa que tiene un trastorno prostático, no espere que la esposa lo obligue, no espere que su mamá le diga, no espere que un vecino le cuente algo, vaya, chequéese, déjese llevar del urólogo y recuerde que un dedito al año no hace daño. Definitivamente, doctor Ledesma, muchísimas gracias. Realmente ha sido un placer, un honor, un privilegio tenerlo por aquí. A ustedes, que son la parte más importante de estos viernes de salud, gracias. Nuestro agradecimiento por recibirnos en sus hogares. Los esperamos el próximo viernes, si Dios quiere, con otro viernes de salud. Bye.